Hola a todos. Hoy mis compañeras Diana, Marluzbi y un servidor, Samuel, venimos a hablaros sobre un artículo de 1874 titulado Investigaciones experimentales en las funciones del cerebro humano, cuyo autor fue Robert Bartholomew, un médico estadounidense que participó en el ejército durante la Guerra de las Rebeliones, asumiendo el mando de muchos hospitales y acabó siendo profesor de muchas universidades. Finalmente acabó siendo uno de los fundadores de la American Neurological Association, donde publicó el artículo que hoy vamos a hablaros. Pero no estuvo solo, estuvo bastante influenciado por las ideas de Edward Hitchcock y Gustav Fritsch, que aplicaron corriente eléctrica a el cerebro de animales muertos y observaron que se producían movimientos corporales al pasar esto. Y Roberts decidió aplicarlo a una paciente real. En su artículo de 1874, Robert Bartolok inicia con la premisa en la que indicaba que todas las investigaciones recientes realizadas en el cerebro de los animales, a pesar de su gran importancia, necesitaban complementarse con investigaciones similares pero realizadas en el cerebro humano. En este sentido, la primera parte del artículo de Robert Bartolok hace un recorrido histórico por los principales autores que han tratado este tema. Así, por ejemplo, nos habla de Paschenter y Leiden, quienes llegaron a conclusiones contradictorias en sus investigaciones sobre la excitabilidad de la dura madre, dado que Leiden afirmaba que no existía ningún tipo de excitabilidad, mientras que Paschenter afirmaba que solo había un poco. Adicionalmente a ello, pues nos menciona investigaciones como las de Nottingel y Fournier, quienes, mediante una apertura en el cráneo, insertaban una sustancia corrosiva, lo que ocasionaba la destrucción de la masa cerebral, y a raíz de ello observaban que existían alteraciones en las funciones cognitivas y en el movimiento. Las investigaciones realizadas por Gustav Fritsch y Edward Hitchcock fueron de gran incidencia para Robert Bartolok, dado que sus investigaciones en el cerebro de los perros llegaron a la conclusión de que la irritación eléctrica de los lóbulos cerebrales cuando es débil ocasiona contracciones en un grupo delimitado de músculos en el lado opuesto del que fue estimulado. Siguiendo esto, David Ferrier coloca electrodos domos en la masa cerebral, ello con el fin de determinar y de definir las funciones de las diferentes partes de la masa cerebral. Sin embargo, Robert Bartolok afirma que se necesitan muchas más investigaciones en este sentido para comprobar la excitabilidad eléctrica de los hemisferios cerebrales, y sobre todo es importante que se realicen estos mismos estudios en el cerebro humano. Así, cuando a uno de sus hospitales llega la paciente Mary Rafferty, quien tenía un epitelioma del cuero cabelludo ya de 13 meses de duración y que permitía observar de cierta medida la masa cerebral. No descarta este tema, sino que decide, con la aprobación de ella, realizar una serie de experimentos, a partir de los cuales logra concluir 6 observaciones. La primera de ellas era probar la sensibilidad de la dura madre y el cerebro, en la cual, mediante la inserción de agujas en varios puntos de la dura madre y del cerebro, comprobó que la irritación mecánica de la materia cerebral no producía ningún resultado en el movimiento o en la sensibilidad de las extremidades. En su segunda observación, que era para comprobar la reacción rádica de la superficie de la dura madre, en la cual se introdujo dos agujas aisladas en el lado izquierdo y se hacía pasar una pequeña corriente eléctrica, comprobó que se producían distintas contracciones musculares. La observación número 3 se produjo tras probar la reacción farádica en los lóbulos posteriores, donde se utilizaron una aguja para la dura madre y otra aguja distinta para estos lóbulos. El resultado que obtuvieron tras aplicar la corriente fue diferente en ambos los lóbulos. El lóbulo izquierdo se observó una contracción muscular del lado derecho, una dilatación y contracción del orbicular izquierdo y una sensación general de hormigueo. En cuanto al lóbulo derecho, se produjo una contracción muscular en la parte derecha del cuerpo, una dilatación y contracción del orbicular
derecho, pero también afectó más a la vista en cuanto a que hubo un espasmo visual, unos ojos fijos, las pupilas dilatadas durante varios tiempos. Hubo también una pérdida de conciencia acompañada de una crisis convulsiva y después de esta pérdida de conciencia hubo bastante debilidad muscular. La observación número 4 siguió después de seguir aplicando reacción farádica a estos mismos lóbulos y se comprobó el fenómeno del entrecruzamiento nervioso, es decir, que la irritación o la excitabilidad de un hemisferio derecho, de un hemisferio cerebral, provoca la actividad de la parte corporal contraria, es decir, un hemisferio derecho provocará la contracción o controla la parte izquierda del cuerpo y viceversa. En cuanto a la observación número 5, se produjo después de aplicar corriente galvánica en los lóbulos posteriores. La paciente sufrió una parestesia general y justo después perdió la conciencia de forma bastante grave. Tuvo bastante dolor y hormigueo en cuanto, sobre todo en el lado opuesto al lóbulo que se producía esa reacción. Justo después de esta gran pérdida de conciencia, el día después de aplicar esta última reacción galvánica, la paciente sufrió una crisis convulsiva, unas numerosas pérdidas de la conciencia, sentía una sensación de parálisis, de no poder moverse, a nivel visual sufrió de estrabismo grave y esas pupilas dilatadas, fijas, seguían estando ahí, por lo tanto era preocupante. La paciente acabó falleciendo y en la autopsia, a nivel de la dura madre del cerebro, no encontraron ninguna adherencia especial, pero sí es verdad que el estado de la úlcera era muy grave, se había formado un trombo en esta capa del cerebro y además se había inflamado otra capa que era el aracnoide. Por lo tanto, habíamos llegado a afectar gravemente la capa más profunda de la dura madre. También descubrieron que después de estas reacciones galvánicas y farádicas hubo un incremento de la vascularización del cerebro y que en el hemisferio derecho se quedó intacto, pero el hemisferio izquierdo se descubrió la existencia de una exudación, de un tipo de pus que no pintaba nada bien. Así que como conclusiones de este estudio se sacan de que incluso las agujas más finas van a hacer daño al cerebro o a cualquier capa del cerebro si se aplica y que el resultado fatal de este experimento era sobre todo causa de la extensión del epitelioma. Por último, decir que esa convolución, esa unión de dos puntos, si se somete a una irritación eléctrica, va a estar íntimamente relacionada con esas fibras comisurales, que son aquellas fibras que unen un hemisferio con otro. Finalmente, tras el fatídico resultado, Roberts tuvo que dejar Cincinnati y, tras la crítica ética que recibió, publicó una carta de disculpas en el British Medical Journal, donde expresa que la úlcera que tenía la paciente de todas formas anunciaba una muerte temprana. Aún así, la paciente consintió realizar el experimento en ella y ellos, los autores, creían que las agujas no iban a producir lesiones y más aún aplicando la corriente farádica que utilizaron. Aún así, el fatídico resultado fue causa del epitelioma. Por último, Roberts ofrece un arrepentimiento personal donde dice que si supiera lo que supo cuando acabó el experimento no hubiera cometido los mismos errores. ¿Por qué es importante este estudio para nosotros? Pues es un estudio pionero en humanos en el que descubrimos que sí se puede aplicar estimulación eléctrica a una persona consciente. Vimos por dónde pasa esa estimulación eléctrica, es decir, va desde la corteza cerebral hasta la médula espinal a través del tracto piramidal y descubrimos que hay ciertas zonas del cerebro que están relacionadas con los movimientos corporales y con zonas corporales y que para activar esa zona del cerebro no solo hace falta una irritación mecánica, sino una estimulación eléctrica o un proceso de sinapsis necesario en el proceso de rehabilitación.